Como dijimos, tenemos a nuestra compañera Laura Espeche, trabajadora de la educación. Así que bueno, buenas tardes Laura, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez acá con ustedes, muy contenta y saludos, bueno, a toda la audiencia. Una de las columnistas que vamos a tener en la 9 de abril, la radio. Así que bueno, Cornejo abrió sesiones ahora, en mayo, y bueno, nos venía a contar que de todas esas cosas que dice, que puede ser cierto o que puede ser mentira. Así que bueno, ¿qué nos puede decir Laura? Bueno, la idea de hoy es un poco analizar, como decía bien Gonzalo, el discurso de Cornejo que abrió las sesiones legislativas del 1 de mayo. Entonces nosotros queríamos hacer algún análisis de algunas cuestiones que tienen que ver con los y las trabajadoras de la educación, pero hay que tener en cuenta que es solamente un recorte, ¿no? Porque el discurso da para muchas horas de análisis, así que nos vamos a limitar a algunos puntos que nosotros consideramos relevantes, ¿sí? La intención, como decía Gonza, es un poco desenmascarar el cinismo del señor gobernador y sus funcionarios que presentan una provincia que entendemos que de ordenada no tiene nada, de progresivo mucho menos, pero que sí creemos que es cierto que es la primera en algo. Mendoza encabeza el ranking de los peores salarios del país. Si buscas los peores salarios del país, seguramente los podés encontrar acá en nuestra provincia. Y bueno, que lo que vamos a ir haciendo es retomando un poco las frases que dijo Cornejo durante el discurso y tratando de pensar en conjunto qué de verdad tiene todo esto. Cornejo empezó diciendo: quiero saludar a los trabajadores de Mendoza en su día y a quienes están en la búsqueda de un empleo digno porque su esfuerzo también merece reconocimiento, destacando que al cierre del 2024 la tasa de desempleo del Gran Mendoza fue del 4,8%, por debajo de la tasa nacional, dice Cornejo. Lo presenta como un logro, ¿no? Lo que oculta es que más del 50% de la población empleada está precarizada, es decir, sin derechos laborales, no tiene un contrato de trabajo. Por lo tanto, también su sueldo está por debajo de la línea de pobreza. La mayoría tienen más de un trabajo para poder vivir y esto mismo lo vemos nosotros y nosotras en las escuelas, ¿no? Sueldos de indigencia tienen nuestros compañeros y compañeras celadores y celadoras que se rompen el lomo en contraturnos de más de 12 horas para poder vivir. Aunque eso es vida, nos preguntamos, ¿no? Así lo vemos también en muchos sectores de la provincia. Sigue Cornejo, ¿no? Su relato y dice, bueno, si vamos a hablar para adelante, la mirada tiene que estar puesta en la educación. Durante los últimos años, Mendoza viene sosteniendo una política educativa con dirección clara, prioridades bien definidas y estrategias pedagógicas consistentes, dice, ¿sí? Entonces uno lo escucha y dice, todo ese palabrerío debemos estar, pero excelente. Y después resultados de las pruebas a aprender, titulan todos los diarios. Casi la mitad de los alumnos evaluados en las pruebas a aprender no lee ni comprende los textos. Eso salió con poquita diferencia de tiempo, ¿no? Entonces decimos, esto no es un problema de los estudiantes ni de los docentes, sino de las persistentes políticas de desfinanciamiento de la educación pública, el aumento de la pobreza que pesa duramente en las infancias y en la juventud. ¿De qué se alarman? ¿Qué otro resultado se puede esperar si la mitad de los niños son pobres? Como dice la canción, con hambre no se puede pensar. Bueno, seguimos con los dichos de Cornejo. Este está buenísimo, escúchenlo. En la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, avanzamos en un proceso de ordenamiento institucional que incluye la jerarquización de los centros educativos y la implementación de los centros de educación profesional para adultos de nivel secundario. Esto que presenta entonces con bombos y platillos no es más que ajuste. El ordenamiento institucional del que habla implicó una fusión de más de 100 escuelas, que no es ni más ni menos que el cierre de las escuelas. O sea, dicho en pocas palabras, cerró el 50% de las escuelas, porque si fusionaron 100, 50 quedaron cerradas. Estas medidas han ido en contra de fortalecer a los sectores más vulnerables, que son los que buscan terminar sus estudios secundarios, reduciendo sus posibilidades, avasallando la cultura institucional y vulnerando derechos docentes. Porque acá, otro tema, miles de docentes, producto de la ineptitud de este gobierno, no han cobrado o han cobrado mal. Mucho más nos hemos visto perjudicados, y me incluyo porque soy una de las afectadas, no nos han pagado el ítem arraigo.
¿sí? Porque al hacer el traspaso de las escuelas, ahí tuvieron problemitas administrativos. Bueno, chicos, no van a cobrar el ítem arraigo, los esperamos en ventanilla única, nos dijeron. Bueno, otra frase, sigue Cornejo. Durante 2025, dice él, 150 escuelas primarias y 100 secundarias trabajarán con plataformas basadas en inteligencia artificial, con monitoreo y evaluación del impacto. En serio dijo eso. Entonces, primero, presentan ese número como si fuera un montón, o sea, un montón de escuelas, cuando en la provincia hay casi 2.300. Esperen que me tome un matecito. Dale, tranqui. Es decir, que representa un porcentaje bajo de la totalidad. Pero por otro lado hablan de la incorporación de la inteligencia artificial, que es totalmente discutible cómo hacemos llegar los avances tecnológicos a toda la provincia, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿sabe Cornejo que en las escuelas no tenemos ni siquiera internet de calidad? Es más, no tenemos internet, señor gobernador. En las escuelas muchas no tenemos internet. ¿Sabe Cornejo que los pibes no tienen acceso a una computadora? ¿Sabe que el sistema Hey que presentaron como una novedad no funciona? Estuvo caído toda la semana. Toda la semana estuvo caído el sistema Hey. Un desastre. Es decir, siguen haciendo anuncios rimbombantes cuando se olvidan de lo esencial. Parece que lo esencial es invisible a los ojos de Tadeo y Cornejo. Bueno, les leo la penúltima, miren, para ponerle suspenso. Dijo, Mendoza ha puesto en marcha un nuevo plan de ordenamiento para la gestión educativa, a través de incentivos salariales y académicos a los docentes que promuevan el arraigo pedagógico, la formación en incumbencias, ya me aburrió. Bueno, todo eso para hablar del ítem arraigo, incentivo de dedicación docente, especialización y no sé cuántas cosas. Hay que decir en primer lugar que no es ningún tipo de incentivo, hay que sacar la palabra incentivo, no nos están incentivando a nada. Y la traducción sería que han implementado un nuevo sistema de castigos en la docencia. No son premios, chicos y chicas, son reformas laborales que intentan emparchar la miseria que cobramos con ítems que además se pagan mal, no lo cobra toda la docencia, atacan derechos esenciales como la posibilidad de trasladarse y además está atado al nefasto y misógino ítem aula, es decir, otro ítem que nos quitan por enfermarnos o cuidar un familiar o hacer paro. Y bueno, con esta terminamos, también buenísima. Dijo que la inversión en infraestructura escolar acompaña las transformaciones. Por eso, en 2025 duplicamos el presupuesto destinado a obras y reparaciones. La pregunta es, ¿dónde está que no se ve, Cornejo? A las escuelas le falta de todo. Algunas se caen literalmente a pedazos, como el reciente caso de una escuela de Luján en el que se cayó el techo de la escuela, chicos. Fingen demencia, ¿sí? Se cae el techo, bueno, hay que seguir dando clase, acá nadie se va, un desastre. En los baños, hay que decirlo, no hay ni papel higiénico. La hipocresía de este gobierno no tiene límites. En síntesis, un discurso con palabras que chocan con la realidad de las escuelas. Pero quienes estamos ahí nos vemos en la necesidad de ir contra estas mentiras que intentan instalar y mostrar la realidad desde abajo. Hay que organizarse y pelear por cambiarla. Esa es nuestra tarea. Con nuestra fuerza organizada podemos lograrlo, compañeros y compañeras. Bueno, Laura, impresionante, la verdad, de una lucidez tremenda y la verdad es que Clarísimo. sí, me quedo pensando en el cinismo.